en 678. Macri más complicado. Nuevo archivo demoledor. Y en términos de mis hijos, nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Macri está ratificado Palacios a cargo de la Policía Metropolitana. Así es, hemos convocado al policía más condecorado en los últimos 20 años de la Policía Federal y al cual yo le he confiado la seguridad de mis hijos. Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Mauricio confió en el hombre, en quien confiaba también la seguridad de sus hijos. Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Lo que Macri no contestó. Terminamos esta jornada más convencidos de la responsabilidad de Mauricio Macri en las escuchas ilegales, porque evitó contestar las preguntas de los diferentes diputados y diputadas que lo comprometían. Mauricio Macri hasta se negó a dar el nombre y apellido de la persona con la que se entrevistó en la Embajada de Israel, y que él dijo, no nosotros, él dijo que había tenido una reunión y que le había recomendado al Fino Palacio. Otra de la corpo mediática. Ignora la posición del ministro de Planificación. Quiero decirle a todos los usuarios de Fibertel o de la ex Fibertel que en realidad ellos son rehenes de una decisión de Fibertel, que fue disolverse. Fibertel los entregó al disolverse el 15 de enero del año 2009. Está claro que el problema de la difusión es el eje central de la discusión en Argentina hoy. El martes se va a hablar de papel prensa. Es decir, ¿cuál es el problema en la Argentina? Uno quiere comunicar. Ahora, yo no tengo 300 empresas que me comuniquen. Humildemente vengo aquí a este programa, he podido hacer alguna nota radial, pero no es lo mismo el poder de comunicación que tengo yo que el que tiene mi hijo. Este es el mundo virtual. Pero también los usuarios se expresan a propósito de esta decisión del gobierno y lo hacen en rechazo. Miles de usuarios convocaron a través de las redes sociales a una marcha para las 19. Miles de clientes convocaron a través de las redes sociales y convocaron a una multitudinaria marcha para el lunes. Miles de usuarios. Miles de usuarios. Miles de usuarios. Miles de clientes. Miles de usuarios. Miles de clientes. Miles convocaron a una multitudinaria marcha. Y este es el mundo real. El defensor del pueblo tiene la misión de defender y proteger los derechos ciudadanos ante decisiones de la administración del Estado, por la que solicitamos su urgente intervención con amparo colectivo, para salvaguardar la libertad de elegir. Kirchner en el Luna Park. Para defender la política de derechos humanos con memoria y justicia que hoy reina en la Argentina, para defender las paritarias que hemos restituido a la sociedad argentina, para defender la recuperación paulatina de nuestros jubilados, para conseguir y consolidar la recuperación de todos los argentinos, para consolidar el desendeudamiento, para consolidar la autonomía en la globalización, para consolidar la patria grande en Latinoamérica. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. A horas del informe sobre papel prensa, Mañeto embiste contra Lidia Papaleo. ¿Usted cree que además la intención es ver a Mañeto preso? Sí. Sobre eso ustedes van a ver una historia totalmente irreal mañana. Una supuesta complicidad de empresarios de los diarios con la detención y tortura de Lidia Papaleo de Greiber. Lo que está haciendo Cristina inicia el camino de una especie de terrorismo de Estado. Lo que está haciendo Cristina inicia el camino de una especie de terrorismo de Estado. Según se anuncia, el martes próximo, la presidenta presentaría el relato de la historia oficial de papel prensa en público. ¿La historia oficial? La historia oficial, sí. Efectivamente. Es la historia del gobierno. Ellos han construido... Sí. Después han construido un relato. Han construido un relato. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato, ok. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato, ok. Mi hermana, que fue torturada, violada, lo dijo siempre, prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso
a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Gravísima denuncia contra Clarín. Menos rebote que el Pato Filión. ¿Sos parte de Clarín, Siri? Sí, de la vereda por lo menos. Por supuesto. Sí. Trabajo desde el 95 ahí con los delegados. Lo que nosotros hicimos es ejercer el derecho a huelga. Nosotros hicimos una huelga en el lugar de trabajo. Sí. En el 2004, después de varias reuniones, incluso con algunos gerentes del diario, se decidió ir a una huelga. Esta huelga duró 4 días, el Ministerio aplicó la conciliación obligatoria, la conciliación no se acató, y la empresa, en plena conciliación obligatoria, despide 120 personas. ¿Se reunieron diputados para ir al Congreso? No, todavía estamos esperando que la carta que le mandamos a Giudici sobre la libertad de expresión para que nos reciban. Bueno, seguí esperando un rato, ¿sabes? Sí. No lo puede reconocer, pero hasta Adrián Suar es fan del humilde tanque. 678 no va el 13, ¿no? Por ahora. Puede ser que sí. Estamos tratativas con... ¿Lo ves, 678? Sí, lo he visto. ¿Te gusta? No. ¿Como programa? Bueno, depende. Yo digo que va a quedar en la historia de la televisión, 678. Por momentos me hace reír. Tiene cosas de humor. Es como un polémica en el fútbol. Así argumenta Pinedo. La contestación que da Pinedo con relación a cómo van a financiar el 82% móvil. El dinero, como le digo, pensando en largo plazo, uno tiene que pensar si este año se podrían pagar para ver si se puede pagar en los años siguientes. Por otro lado, de la rentabilidad que den los fondos que los Kirchner se quedaron de los ahorros de la gente, que toda la plata que había ahorrado todos los trabajadores en el sistema del CFJP. La contestación que da Pinedo con relación a cómo van a financiar el 82% móvil no contesta nada. Es lo mismo que cuando en el Bicentenario había una carroza que como alegoría que era una alegoría al golpe militar y quemaban la Constitución, y el tonto salió a decir que era una barbaridad que quemaran la Constitución. O sea, estaba mirando otra cosa totalmente. Todo un símbolo, ¿no?, de la no vigencia de la Constitución. Esos años negros de golpes de Estado donde vivíamos sin garantías constitucionales, particularmente el artículo 18 que nos protege de los atropellos del poder, ¿no? Una cosa que no entendí, por ahí ustedes me pueden ubicar un poco, ¿qué quiere decir quemar la Constitución? La quemaron ayer en el acto de los festejos del Bicentenario. Sí, yo la verdad que no lo sé, la verdad que como hecho... Algunos decían qué cosa extraordinaria, oía por la radio. ¿Quién la quemó? Sí, no lo sé, no lo vi esto yo. Era un acto artístico. Ellos tienen una visión de la realidad, hablo de la derecha bruta, ignorante, reaccionaria, tienen una visión de la realidad tan increíble que uno piensa, ¿cómo puede ser que este tipo esté mirando eso y yo estoy viendo totalmente otra cosa? El hallazgazo de Gaby Schultz y el lenguaje corporal. Fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. Estuvimos hablando de candidaturas así, no para arreglar delante del señor Mañeto, del señor Mañeto. Cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. Esto no es joda, lo vi. Minería a suelo abierto. Así informa Perfil. 22 de agosto. Perfil.com. Trágico bicentenario en septiembre. Aunque en Chile no lo digan, no hay posibilidad de vida para los mineros. La prensa y el gobierno todavía no reconocen que la falta de aire podría haberles ocasionado la muerte a los trabajadores. Están sepultados desde hace 17 días. Tuvimos la confirmación que ya hay contacto visual con los mineros, una excelente noticia. No hay posibilidad de vida para los mineros. Los modelos de los medios. Anoche en TV se dijo esto. Melody, la Primera Guerra Mundial empezó en la década del 10, del 20 o del 30. ¿20? No, en el 14, 1914, en la década del 10. Melody nos tiene que abandonar, pero la entendemos porque ella vive en Estados Unidos, no tiene por qué saber todo. La entendemos porque ella vive en Estados Unidos, no tiene por qué saber todo. Créanme que hoy entra el nuevo mimo a 678. Así es, televisión.com.ar confeccionó el ranking mensual de amigos y enemigos de nuestro humilde tanque en el marco de su clásica sección, el índice 678. Tengo miedo que se rompa la esperanza,
no te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de buenas noticias. 1. Cada vez más empleo. El argentino. El desempleo llegó al 7,9% en el segundo trimestre. 2. Relación con Brasil. Infobae. En Brasil destacan que se dejó la rivalidad y hoy es positiva la relación con la Argentina. 3. Nuevo ancarazo y contra el local. Terminó el partido, señores. Ha ganado Argentina, es campeón del torneo. 9. 678. El programa que llenó de contenido aquello de... ¡Hey! Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Si no me vas a hablar, aunque sea decime, 2 años, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Muchas gracias. Es interesante el todavía, es una palabra que siempre me queda resonando. Estamos en 678, el programa más visto por la gente que no nos puede ni ver. Se lo vamos a dedicar a Adrián Suárez, que le gusta el programa, lo mira todas las noches, pero no se anima a decirlo. Creo, para mí, me da esa sensación. Un bienvenido Cabito, Sandra Russo, Carla Chusnowski, señor Barone. Y hoy con 3 invitados. Por un lado, Gabriela Alegre, legisladora porteña, de, a ver si hago memoria y si me acuerdo, Encuentro Popular por la Victoria, para la Victoria. Exactamente. No por. Para. Y Francisco Tito Nena, del mismo colegio. Del mismo colegio. Una sola pregunta y te la hago así, no me importa si te molesta o no. ¿Por qué te dicen Tito si sos Francisco? ¿No tenés que ser Pancho o Paco? Sí, de chiquito en el jardín me decían Panchito, pero después me dijeron Tito por un primo mío, así que soy Tito. Perfecto, ya tenemos toda una respuesta. Soy Tito, es toda una declaración. Por un primo de él que le dicen Cacho. Y un periodista, politólogo y un poco historiador también, yo lo sé, el señor Hernán Brienza. Bienvenido, Hernán. Gracias. Gracias por invitarme. Y ahora vamos a entrar derecho al programa con este informe que es Macri, cada vez más complicado, y el archivo demoledor. Vamos a ver si lo demuele de vuelta el archivo. Escuchas ilegales, Macri más complicado y el archivo demoledor. Esta mañana Mauricio Macri debió comparecer ante la legislatura. Recurriremos a las imágenes del ignoto canal de la ciudad, ya que los medios hegemónicos extrañamente optaron por transmitir solo muy pequeños fragmentos en los que prácticamente nada más que hablaba el procesado. A pesar de la protección de la corpo mediática, sagaz productor de 678 encontró una nueva contradicción del jefe de gobierno, que echa más luz sobre el Macrigate y obviamente ha sido y seguirá siendo ignorada por los medios concentrados. Y en términos de mis hijos, nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios.
Macri, ¿está ratificado Palacios a cargo de la Policía Metropolitana? Así es, está absolutamente ratificado. Hemos convocado al policía más condecorado en los últimos 20 años de la Policía Federal y al cual yo le he confiado la seguridad de mis hijos. Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Mauricio confió en el hombre, en quien confiaba también la seguridad de sus hijos. Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Esta contradicción indudablemente refuerza, por si falta hacía, aquella otra también ignorada. Mi relación con Palacios comienza cuando empieza a colaborar en la seguridad del Club Atlético Boca Juniors. Yo no lo conocí y él no participó en mi secuestro. No tuvo nada que ver. Aparte de Mauricio Macri, a usted lo bancó. Hay que aclarar que usted colaboró o fue fundamental en la resolución del secuestro que tuvo Mauricio Macri en el 91, ¿no? Mientras yo era director de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, tenía el área de secuestros extorsivos. Yo lo conocí en esas circunstancias. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No, otra mentira más que está en el fallo. Para Mauricio Macri, la relación con Palacios fue una relación muy especial porque él había sido su liberador en el secuestro. Sí. Para Mauricio Macri, la relación con Palacios fue una relación muy especial porque él había sido su liberador en el secuestro. Él dijo que te conocía en circunstancias del secuestro. Yo, Palacios, mi relación arranca cuando lo contrato en Muca en el 2006. El Fino Palacios, en el caso de Mauricio Macri, él siente que hasta le debe la vida por haber funcionado en un momento muy crítico de su propio secuestro. Yo no lo conocí y él no participó en mi secuestro. No tuvo nada que ver. El notable Carlitos, o Carlos a esta altura, de Duro de Domar, interrogó a Michetti sobre el particular. Esto respondía quien se niega a venir a 678 a debatir. ¿Cuándo se conocieron Mauricio con el Fino Palacios? No sé. Vos sabés que yo siempre pensé que había sido ahora no de verdad, porque hace poco sentí que y además vi que varios programas decían que yo había mentido. La verdad es que yo estaba convencida que había sido en el secuestro, no sé cuándo se conocieron. Para Mauricio Macri, la relación con Palacios fue una relación muy especial porque él había sido su liberador en el secuestro. No sé cuándo se conocieron, así que ahora me hiciste acordar que le tengo que preguntar. De verdad que no. Dale, ¿me vas a contar lo que te diga? ¿Me vas a contar lo que te diga? Pero cómo no. Nos surge un interrogante. ¿Es creíble, estando entonces el Fino Palacios en el tapete, que Michetti no preguntase a Macri o a nadie del PRO? Che, ¿de dónde salió este Palacios? Después de lo expuesto, el nuevo archivo de 678, vaya que es demoledor. Y en términos de mis hijos, nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Macri, ¿está ratificado Palacios a cargo de la Policía Metropolitana? Así es, está absolutamente ratificado. Hemos convocado al policía más condecorado en los últimos 20 años de la Policía Federal y al cual yo le he confiado la seguridad de mis hijos. Nunca tuve que encargarle a mis hijos al señor Palacios. Cerrá vos, amigazo de Macri. ¿Sabe que se televisa a todo el mundo? Se nota mucho, se nota mucho. Bien, se nota mucho, no se nota. Gabriela, no sé, hay otro bloque, a mí por ahí me gustaría más, hay otro informe que también toca el tema de la visita de Macri a la legislatura y quería empezar ahora, que tengo una pregunta que en la próxima hablamos sobre la visita de Macri. ¿Está bien? Sí, estoy tratando de ordenar una cosa que no puedo, es imposible. No, mi pregunta es que cuando uno ve todas estas contradicciones ¿qué piensa que le pasa al PRO? ¿Qué le pasa al gobierno que de esta manera desordenada, que no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo 2, 3 para decir lo mismo, aunque sea una mentira? Una de las pocas cosas que creíamos que íbamos a poder aclarar en la sesión de hoy era desde cuándo lo conocía al Fino Palacios, algo tan simple como eso, porque había tanta contradicción en tantas declaraciones que esperábamos que por lo menos el jefe de gobierno hoy nos dejara en claro cuándo había sido. Sin embargo, volvió a ser contradictorio, dijo que lo conocía desde el 92, pero que en realidad
había conversado con él recién en el 2002, cuando en realidad lo había puesto al frente de la seguridad de Boca, y que finalmente solo lo había conocido más de cerca cuando entró en la Policía Metropolitana, una cosa que no quería decir absolutamente nada. Y bueno, ni así, digamos, esto, y fue terrible la declaración que hizo sobre el tema de haberle confiado a sus hijos o no a la seguridad de sus hijos a Delfino Palacios, porque después de lo que se ve en el informe, además de la contradicción en la que entra, sí, él hace una chicana sobre que Sergio Burstein sí le confió a Delfino Palacios la seguridad de sus hijos, que es algo que Sergio en algún momento ya reconoció, porque cuando estaba en el medio de la investigación por el atentado a la AMIA, hubo algún momento donde la familia de Burstein necesitó protección y Delfino Palacios fue el encargado, pero bueno, volvió a esta chicana donde pone en duda quién es Sergio Burstein y cómo se ha comportado. ¿Tito? Realmente lo de hoy fue lamentable, lo del ingeniero Macri. Pero no nos sorprende porque constantemente él asume esta contradicción, va y viene, digo, y en esto no tiene ningún problema. Hoy cuando nosotros le preguntábamos a través de lo del Delfino Palacios, porque él va del 91 al 2002, que preguntó en la Embajada de Israel, al 2006 que lo llevó a Boca como jefe de la seguridad de Boca, al 2009, sí, donde lo sostuvo hasta 2 días antes de su procesamiento. Digo, estas declaraciones en la Plaza de Mayo son 2 días antes de su procesamiento. Nosotros en ese momento estábamos generando una multisectorial pidiendo la destitución de Delfino Palacios, que luego no fue destitución, sino fue renuncia a partir del procesamiento. Y en esto, hoy nuevamente dijo que esta causa por la red de escuchas telefónicas, toda esta cuestión en donde Delfino Palacio es un protagonista principal junto a Ciro James, él no se la armaron. Es decir, nadie le plantó ni a Delfino Palacios ni a Ciro James, nadie se lo puso, ni Kirchner, ni el gobierno nacional, ni ningún otro sector, ni Sergio Burstein. Él fue el responsable de cada una de estas cuestiones y él es el responsable político de la actual crisis institucional en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Tito, usted creo que no, porque uno puede tener muchos preconceptos. Vos podés pensar que está equivocado, que está asustado, que miente porque no sabe cómo zafar, aunque en realidad parece inocente. O sea, ustedes ahí, ¿qué vieron? ¿Qué percibieron? Que miente porque es impune, porque primero porque es su manera de hacer política. La mentira es lo que lo define desde el comienzo de su gestión. Digamos, él mintió, dijo que la prioridad del gobierno del PRO iba a ser la educación y la salud, y eso, quedó en evidencia en cuanto generó una política de seguridad, y es con lo que tiene resultados, y siempre se ha manejado con ese tipo de impunidad. Sí, realmente, uno siente como que hay una perversidad en esto, porque a uno, hoy cuando lo planteábamos y veíamos, no nos miraba. No hablaba y no te mira a la cara, pero nunca. No hoy. Yo he tenido la oportunidad de discutir en una mesa de discusión salarial y él miraba hacia el infinito. Es la impunidad del poder. Desde ese lugar del poder dice, a mí no me toca ni ustedes. La verdad que son muy poca cosa para hablar conmigo. Sí, había una escena gestual, ¿no? Que se podía ver escindida de lo que se decía. Que por otra parte, con gente como Macri uno llega a la conclusión de que es inútil, ¿no? Sentarse a hacer una pregunta esperando que le contesten la verdad. ¿Cuántas veces más uno va a esperar eso de Macri? Sabiendo, por otra parte, que todo esto que ha sucedido hubiese sido realmente un escándalo de proporciones increíbles si no contara con la complicidad de los grandes medios de comunicación. Nada de lo que haga Macri va a ser un escándalo nunca, porque ya sabemos que es el invitado favorito de la cena. Sí, sí. Entonces, pero hay una escena gestual. Yo hoy estaba mirando un fragmento en la televisión cuando el que preguntaba era Juan Cabandier. Primero me llamó la atención el dato que yo no lo manejaba, que Gabriela Michetti había ido a hablar a pedido de ella en su momento con la presidenta Cristina Fernández sobre Palacios, y que la presidenta le había acercado su opinión y algo de información, creo, y bueno, eso fue obviado como todo lo demás. Pero mientras Cabandier preguntaba, Macri leía mensajes de texto y se reía. Es decir, esa escena generaba una violencia muy fuerte.
por lo menos a mí como espectadora me generaba mucha violencia. Es el ninguneo total, es el no, vos no existís. Es así, ¿no? ¿Piensa que...? Yo creo que el poder real, como es en este caso es Macri, digamos, el poder real en términos de esas familias poderosas que están acostumbradas a vivir con la riqueza, tienen un problema con la palabra y tienen un problema con el consenso, ¿no? Y justamente es interesante que Macri no puede articular discurso. ¿Por qué no puede articular discurso? Por una sencilla razón, porque está mintiendo. Porque todo lo que está diciendo Macri está guionado. Entonces cuando uno lo escucha a Macri o lo ve a Macri, te das cuenta que está mintiendo. ¿Por qué? Porque es un mal actor que no se aprendió el libreto de memoria. A ver, cuando él, como dijo Gabriela, cuando planteó las cuestiones sociales Macri, era claro que estaba mintiendo. La agenda política no es bueno. No, pero la agenda política, la iniciativa política del macrismo es una iniciativa claramente ideológica y claramente de derecha. Lo que pasa es que se ve obligado por X circunstancias, por el mapa, si se quiere, general de esta primera década del siglo XXI, que la agenda es de centro-izquierda, si se quiere, a tener que hacer concesiones a un espacio donde él no se siente cómodo. Entonces, cuando tiene que garabatear sus propias ideas, cuando tiene que garabatear sus propias argumentaciones, caen en falso sus palabras. Bien, vamos a seguir un ratito más con otro informe sobre Macri que parece que está más complicado. Vamos a ver si el archivo es tan demoledor, mamita querida. A ver. Escuchas ilegales. Macri más complicado. ¿Con Palacios a James? No, de ninguna manera. La Nación, lunes 26 de octubre. Palacios. A James lo recomendé yo. No, de ninguna manera. ¿De dónde sale Palacios? Terminamos esta jornada más convencidos de la responsabilidad de Mauricio Macri en las escuchas ilegales, porque evitó contestar las preguntas de los diferentes diputados y diputadas que lo comprometían. Hasta aquí el señor jefe de gobierno no ha contestado una sola de las preguntas que, por lo menos de las últimas que le hizo el diputado Ibarra. La pregunta que yo le hago es: ¿quién, señor jefe de gobierno, en la embajada de Israel le recomendó al Fino Palacios? Porque la embajada de Israel es una embajada. Yo quiero saber quién. Cuando uno habla de la embajada de Israel, señor legislador, habla de una institución que representa al país. Y que las personas estamos de paso. Lo importante es a quienes representamos. Yo fui personalmente a la embajada de Israel y me recibieron las autoridades máximas que había en la embajada, con las cuales tuve esa conversación. Evitó contestar las preguntas de los diferentes diputados y diputadas que lo comprometían. Mauricio Macri hasta se negó a dar el nombre y apellido de la persona con la que se entrevistó en la embajada de Israel, y que él dijo, no nosotros, él dijo que había tenido una reunión y que le había recomendado al Fino Palacios. Yo al Fino Palacios lo conozco porque cuando en el 2002 venía ganando la elección para jefe de gobierno y le pedí a Eugenio Bursaco, actual jefe de policía, que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál era el mejor de la federal que podíamos elegir. Entonces Eugenio decidió a su criterio que la mejor era consultar con la DEA, con el FBI, con la CIA y con el Mossad. Entonces fue la embajada de Israel, fue la embajada de Estados Unidos, y sin que se hayan hablado entre ellos, los dos recomendaron una sola persona. Y la persona fue el Fino Palacios. ¿Cuándo conoció, señor Mauricio Macri, usted al Fino Palacios, preso por encubrir el atentado terrorista de la AMIA? Los llamados Macri Palacios. Página 12. La justicia ya encontró pruebas de que Palacios y Macri hablaban por teléfono. Las llamadas registradas de Macri y el Fino. La defensa del jefe de gobierno en el caso de las escuchas se basaba en la falta de pruebas de que hablaba con su jefe de policía. Resultó que era porque usaba celulares no revelados. Ya aparecieron 9 contactos. El juzgado tuvo que ser insistente para que la jefatura de gabinete porteña le informara los celulares. Acaban de aparecer los teléfonos, que para mí lo grave no es que Macri hable con Fino Palacios. Obviamente Macri hablaba con Fino Palacios. Era el jefe de la policía, ¿cómo no iba a hablar? Era su jefe de seguridad personal, ¿cómo no iba a hablar? Lo grave es que se le ocultaban los teléfonos a la justicia. Cambiaba era que parte de la defensa de Macri era, y lo están involucrando en una causa, siendo que no hay ninguna llamada entre el jefe de gobierno y el jefe de policías. Es todo tan ridículo. Soy parte de una organización que me dicen ahí ilícita con estos 8 tipos, de los cuales no conozco a 7,
Y nunca hablé por teléfono con ninguno. Y nunca hablé por teléfono con ninguno. Parte de la defensa de Macri era, y lo están involucrando en una causa, siendo que no hay ninguna llamada entre el jefe de gobierno y el jefe de policía. Se habían ocupado de ocultar los teléfonos para usar como parte de la defensa que no había ninguna llamada. Nunca se lo ocultaron, salieron todos los teléfonos que el juez pedía. El juzgado tuvo que ser insistente para que la jefatura de gabinete porteña le informara a los celulares. Nunca se lo ocultaron, salieron todos los teléfonos que el juez pedía. No, la verdad es que son los últimos teléfonos que se le dieron los que empezaron a aparecer las llamadas. Y que los tuvo que recurrir, se los pidió. Se le pidió hasta el último teléfono. No, era que no había llamadas. Y nunca hablé por teléfono con ninguno. Noticias de un secuestro. Así se refiere el libro El Pibe, de Gabriela Cerruti, a una causa judicial relacionada con el secuestro de Macri y la confesión extraída bajo tortura al policía Juan Carlos Bayarri. Bayarri había denunciado en medio del proceso en el año 1994 que su confesión no era legítima y que había sido obtenida bajo tortura. El proceso avanzó y todas las instancias finalmente condenaron a los policías federales Vicente Luis Palo y Alberto Sablich por delito de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos que concurren en forma agravada. Bayarri llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Cámara Nacional de Apelaciones decretó la nulidad de la causa penal contra Bayarri, lo dejó en libertad y ordenó su indemnización por parte del Estado argentino. Bayarri sostuvo en su denuncia que tanto él como su padre habían sido trasladados al centro clandestino de detención en el Olimpo, lindero a la sede de la Policía Federal, y que allí habían sido torturados hasta obligarlos a declararse culpables. Sin embargo, el juez de la causa por el secuestro de Macri no hizo lugar a esa denuncia y tomó por válida su declaración, y la usó como uno de los fundamentos de toda la sentencia. Cuando la Corte Interamericana pidió la nulidad de la sentencia por basarse en una declaración obtenida bajo tortura, Mauricio Macri protestó por televisión junto a Susana Jiménez. Y hoy los que están en la cárcel son los policías honestos que agarraron a los que me secuestraron. ¿Por qué? Declararon que los policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a 10 más. Me impresiona, te juro por Dios que esto es como va a salir en el New York Times. Nos están viendo en toda América y en Estados Unidos. Esto no se puede creer. Por hacer a premios, lo llaman a premios ilegales. O sea que... ¿Pero qué los premios ilegales de qué? Y ellos con nosotros, con el público, y no les hacen nada y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Pregunta final. ¿De todo esto tiene la culpa Kirchner? Hay una convicción de que esta vez nos toca, que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana a Kirchner porque nosotros no lo aguantamos más. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana a Kirchner porque nosotros no lo aguantamos más. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. El diario La Nación publicó unas encuestas muy interesantes vistas desde el lado del gobierno. Una especie de primavera que el gobierno ha empezado a vivir con la gente. La imagen positiva de la presidenta se disparó por arriba del 50%. La aceptación de la tarea del gobierno también ha subido muchísimo. Paralelamente a la presidenta sube su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Palabra de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. Tiempo argentino. Sigue en ascenso la imagen positiva de la presidenta y de Néstor Kirchner. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana a Kirchner porque no lo aguantamos más. Bueno, hay mucho de Macri hoy, ¿eh? Me interesa. ¿Qué piensa? ¿Cómo sigue esto con un jefe de gobierno que no es capaz de responder a ninguna de las cosas que le preguntan en la legislatura, que miente de manera casi estructural? ¿Cómo continúa? Es complicado, la verdad que, bueno, por supuesto que en la legislatura el trabajo sigue a partir de pasado mañana cuando, digamos, con respecto a este tema de la causa, cuando empiece a trabajar la comisión investigadora, que esperamos que se constituya este miércoles.
Obviamente la comisión investigadora va a tener efecto y va a poder conseguir saber algún tipo de verdad. Sí, el gobierno de la ciudad colabora con aportar la información y la documentación a la que necesitamos acceder. Esto la verdad que también puede ser complejo. Tuvimos la experiencia revisando los legajos de la Policía Metropolitana, una comisión que yo también integré, y que realmente nos mostraron lo que tenían ganas de mostrarnos. Con lo que nos mostraron nos bastó para ver que el 73% de los policías proviene de la dictadura militar, nos bastó para ver que muchos tienen formación en inteligencia, nos bastó para ver que no estaba, digamos, como decían hoy varios diputados, era más fácil entrar a la Policía Metropolitana que a un club o a cualquier tipo de otro tipo de empleo, pero bueno, también está que podamos realmente acceder a la información, porque uno de los problemas graves que tiene este gobierno de Mauricio Macri es que terminó con el acceso y con la transparencia de la administración del Estado, que estaba absolutamente garantizada por la Constitución de la ciudad, y que ellos burlan de manera flagrante todos los días. No tenemos manera de acceder a los números, al presupuesto, a la publicación en el boletín oficial, y bueno, esto es el gobierno de Macri. Pero bueno, también la comisión servirá para tomarle testimonio a varias personas. Escucharemos a los involucrados en la causa, escucharemos inclusive al cuñado, al padre, digamos, escucharemos a distintos funcionarios, y probablemente, por lo menos creo yo, podemos también volver a citarlo con más información y con otro contexto para poder por lo menos hacerle repreguntas, que hoy la verdad fue bastante limitada la capacidad que tuvimos. No hubo manera, Orlando. Sí, estaba pensando qué difícil debe ser para un legislador, me pongo en el lugar de ustedes, ¿no? Tratar de sacarle, de traerle alguna respuesta que convenza a este personaje. Y estaba pensando que para un político que se acostumbra, está entrenado en la política desde la militancia, acá ha habido políticos incluso que vinieron de la actuación, del deporte, es otro perfil. Yo diría que en otros países hubo gobiernos de empresarios, como en el caso de, bueno, ahora en Chile, o en el caso de Reagan en Estados Unidos, actor en Estados Unidos, o Berlusconi en Italia. Pero es raro encontrarse con el hijo de un empresario. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es el hijo de un empresario que además no es un empresario de alcurnia, de cuna, lo cual no es ni malo ni bueno, simplemente es un dato objetivo, que se hizo a sí mismo. Es un hombre educado en buenos colegios, detrás de vidrios polarizados, a resguardo permanentemente, con custodia permanentemente, con una idea de la realidad irreal, un paisaje construido desde su propia educación, pero además con asesoramientos permanentes de sponsors, de psicólogos, etcétera. Sus respuestas están llenas de ese resbalamiento que tiene el lenguaje de aquel que sabe cómo dar excusas. Es muy difícil para un político estar frente a un empresario. El empresario tiene la astucia suficiente, por eso son empresarios, por eso ganan dinero, por eso tienen trabajadores que ganan poco y siguen trabajando. No cualquiera es un empresario o un mega empresario. En este caso, él tiene eso que le viene de cuna, o de educación, o de entrenamiento, y tiene esta otra parte que es la ambición de querer llegar a través de esa característica. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad? ¿Cómo se nutre la sociedad para saber esto que está ocurriendo en la legislatura y en la ciudad? A través de los medios. Yo me pregunto, mañana, cuando nosotros, todos, accedan a los medios, a los grandes medios de comunicación, ¿qué idea van a tener de este Mauricio Macri interpelado por los legisladores? ¿Una idea benevolente, beneficiosa? ¿Cómo puede formarse la opinión un ciudadano? ¿Se dan cuenta de la importancia que tienen los medios en la construcción de la realidad? Es muy difícil. Sí. Por eso yo creo que, que lo que decía el otro día, ¿no? Que la información a esta altura hay que salir a buscarla, no llega. Yo me quedé pensando en algo que decía Hernán sobre los discursos, los guiones y el mentir mal. Y me acordaba que, por ejemplo, en el 2009, cuando se negaba el aumento a los docentes, el discurso de Macri era que no había plata porque se estaba dedicando toda la plata a la infraestructura, a los edificios, para que los chicos no tuvieran frío. Sí. Hoy hay 13 colegios tomados en la capital federal, mañana hay un paro docente porque la infraestructura no estaba. Sí. Entonces, hay algo que me parece que necesariamente decanta, y es que él puede
esponsorearse a sí mismo a través de los medios de comunicación que le son absolutamente favorables, pero a las escuelas va gente. En la calle está la gente, a los hospitales, cuando la gente se enferma, va. Sí. Entonces hay un punto donde todo eso, toda esa parafernalia se cae, porque en ese punto de la vida cotidiana, de la realidad, mueren las palabras de Macri. Y bueno, pues las escuelas hasta el año que viene nos van a joder con el frío, así que... Igual ya está. No, tiramos como 10 meses. Algo muy cortito, que es interesante, donde los políticos del poder concentrado van a buscar consejos, ¿no? Para poner un jefe de policía, van a la DEA, el FBI... la CIA y la Mossad. Sí. Digamos, es interesante cómo piensan en el país los gentes que están las personas que están encumbradas en ese poder, ¿no? Yo que soy hincha de River, podría decirles a los de Boca que sigan con Borghi como director técnico, ¿no? Sí, también habían llamado a Caos y a Control, pero no atendió nadie. Después les avisaron que era una ficción. Y bueno, hablando de Caos, Papel Prensa embiste contra Lidia Papaleo. Lo vemos y lo discutimos. Papel Prensa y el papel de la prensa. ¿Irá preso Mañeto? La historia de Papel Prensa es indisoluble del genocidio cometido en la Argentina y el cómplice rol de los medios. Aquí, hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada una planta de Papel Prensa. El papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. Esas inscripciones suelen ser más duraderas que el bronce. Muchas gracias. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble, y va el título con: el compromiso nacional, se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo, hoy 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. A horas del informe sobre Papel Prensa, la estrategia del acorralado Héctor Mañeto, utilizando medios propios y afines, parece ser embestir contra Lidia Papaleo. Mitre y Mañeto pueden ir presos. Se agrega el caso de los hijos de Ernestina. Digo, ¿cuál va a ser la actitud de tanto colega de Clarín en este sentido? Carta clave en el conflicto Papel Prensa. Lidia Papaleo rompió el silencio. Y yo con Mañeto de Clarín, en otra parte, donde coloquialmente me aseguró: firme o le costará la vida de su hija y la suya. No había chances. Mi hermana, que fue torturada, violada, lo dijo siempre, prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando Papel Prensa. Estamos hablando de cosas pesadas. ¿Usted cree que además la intención es ver a Mañeto preso? Sí. Sobre eso ustedes van a ver una historia totalmente irreal mañana. Una supuesta complicidad de empresarios de los diarios con la detención y tortura de Lidia Papaleo de Greiber. Lo que está haciendo Cristina inicia el camino a una especie de terrorismo de Estado. Lo que está haciendo Cristina inicia el camino a una especie de terrorismo de Estado. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando Papel Prensa. Según se anuncia, el martes próximo, la presidenta presentaría el relato de la historia oficial de Papel Prensa en público. ¿La historia oficial? La historia oficial, sí. Efectivamente, es la historia del gobierno. Ellos han construido... Sí. Después han construido un relato. Han construido un relato. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Okay. Bueno, se dieron cuenta que había que inventar un relato. Okay. El gobierno cree que tomando el control, si controlamos, Papel Prensa, si le sacamos Papel Prensa a Clarín y Nación,
vamos a volcar la gente a favor nuestro. No es al revés. Me parece que hay que volver, sin desconocer este tema, al eje principal, y que es evidentemente Lidia Papaleo. Y en realidad uno siempre se pregunta cosas y dice, bueno, ¿y esta mujer estará exagerando en función de obtener un rédito? Y yo les digo una cosa. Yo repasé lo que uno mismo ha vivido y lo que han vivido tantísimos otros cuando llega la hora de declarar en un juicio, y nadie miente. Y no hay ningún juez federal en la Argentina, piense lo que piense, que crea que un sobreviviente de un campo de concentración que fue humillado, como fue humillada esta mujer, va a ir a mentirle a la sociedad. Por si falta hiciera, surge una pregunta inevitable para los defensores de Mañeto. Estela de Carlotto, ¿miente? Hay denuncias ciertas en Abuelas de que estos chicos que tienen la ciudadanía real de noble, que pueden ser hijos de desaparecidos. Fuimos a Clarín, nos recibió Mañeto. Él nos dice que él sabía los nombres de las madres que abandonaron a estos chicos. Nosotros dijimos, bárbaro, díganos, hacemos toda la averiguación, Santas Pascuas. No, yo se los voy a decir si ustedes me dicen quiénes denunciaron a la señora. Y el otro día, cuando lo conocí a Héctor Mañeto, me encontré con una persona realmente excepcional. Cuando volvimos por segunda vez, fue decir que ellos sabían quiénes eran las madres que habían abandonado a estos chicos, y nosotros dijimos que regio. No, dice, pero se los vamos a decir si ustedes nos dicen los nombres de las personas que denunciaron a la señora. Me encontré con una persona realmente excepcional. Yo se los voy a decir si ustedes me dicen quiénes denunciaron a la señora. O sea, nosotros de buchonas. Bueno, ahí estaba Jorge Lanata cuando todavía le creía a Estela de Carlotto, ¿no? Brienza, ¿quién tiene buena data? Van der Koy y Julio Blanc, y lo de Lidia Papaleo es mentira. ¿Tiene razón Estela de Carlotto o Chiche Helblum de que Mañeto es un tipo macanudo? Voy a hacer algo que es muy poco elegante, que nunca lo hice, pero lo voy a hacer porque amerita. Dale. No te prives, negro, los gustos hay que dárselos en vida. En el año 2003 escribí el libro Maldito tú eres, que es sobre el caso von Berny, que ustedes saben, von Berny, que es el único sacerdote detenido por delitos de lesa humanidad. Y en el capítulo 3, yo lo entrevisté a Osvaldo Papaleo, y en el capítulo 3, estoy hablando del año 2003, apenas los Kirchner apenas habían asumido, Papaleo me contó la misma historia que cuenta acá. Tanto es así que yo la escribí en el libro, en el año 2003. El libro salió en diciembre del 2003. La historia ya estaba contada. No es que la conté yo por primera vez, porque la historia ya estaba contada. ¿Saben quién había contado la historia de Papel Prensa antes que toda la explosión que tuvo ahora? Dos periodistas que vale la pena reivindicar, porque eran miembros de Clarín. Eran miembros del staff y además eran coroneles de Clarín en aquel momento. La historia del traspaso de Papel Prensa está en el libro El dictador de María Seoane y de Vicente Muleiro. Ese libro fue escrito antes de la asunción de los Kirchner, porque yo lo utilicé como fuente también en el año 2003, por lo tanto el libro es del 2002-2003. Es interesante entonces, a mí me parece que tanto Elisa Carrió como Van der Koy como Blanc deberían leer a esos periodistas que escribieron ya hace mucho tiempo este discurso, como ellos llaman, esa historia inventada, y esta historia que parece que es más real que lo que ellos quieren inventar lo que figura en ese libro es la historia de Lidia Papaleo. Uno puede opinar, y yo respeto la opinión de cualquiera acerca de un montón de temas, el que vos quieras, pero el caso de Van der Koy y de Blanc, recién están poniendo en tela de juicio una mujer que fue violada y torturada. Entonces, de esta manera me parece que el título que yo le pondría es de poco hombre, y a ellos no les importa, pero merecen todo mi desprecio el hecho de, vos podés opinar lo que quieras acerca de cualquier tema porque todos somos libres de hacerlo, pero poner en tela de juicio a una mujer que fue violada y torturada como que es un invento, la verdad que me parece de poco hombre. Yo de verdad a veces pienso cuál es el límite de la obediencia debida del periodista en un multimedio como Clarín, por ejemplo, ¿no? Bueno, todavía no lo conocemos. Me parece que no existe. Claro. Me parece que no existe, ¿no? ¿Hasta dónde sos capaz de ser servil? ¿Cuál es tu límite? Porque son tipos que en el fondo, digamos, deben pensar algo, deben haber pensado en algún momento otra cosa, ¿no? Sobre todo Julio Blanc. ¿Tito Nena? Sí, a ver.
En esto uno se siente muy mal porque atrás de esto hay un negociado sangriento, es decir, es la sangre de una mujer, en este caso, es la sangre de muchos compañeros que han dejado su vida y en donde han negociado desde el empresariado, desde el lugar del poder de los medios de comunicación que hoy, como recién hablábamos acá, no sabemos qué van a decir mañana acerca de Mauricio Macri. No sabemos y no leímos tampoco lo que está ocurriendo hoy con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en donde están pidiendo las listas negras de los alumnos que están tomando las escuelas. Un memorándum oficial en donde se piden los nombres, apellido, número de documento, división y curso de los alumnos. Y además, número de teléfono, nombre y apellido de los padres para denunciarlos en la Policía Federal por que sus hijos están tomando ¿Quién lo las pide escuelas. eso? Esto lo pide la Dirección General de Educación Estatal, el director general Roberto Angrisani, que depende del ministro Bullrich, del jefe de gobierno, y comienza, déjame leer esto, la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, viendo a Videla y cada una de esas cosas, en su compromiso con la escuela pública y en estrecha colaboración con los directivos, docentes y personal auxiliar, ante una situación de toma de escuela por parte de los alumnos de nivel medio, sugiere a los directivos las siguientes operaciones. Y esas operaciones están puestas acá: confección de actas, denuncia policial, y hoy hay más de 14 escuelas. Digo, esto mismo ha ocurrido cuando Ciro James fue contratado en el 2008, cuando fue la discusión de las becas, y mañana estarán los chicos nuevamente en la calle reclamando por sus derechos, por su dignidad, frente a escuelas dignas y a lugares donde hoy realmente esto en los grandes medios de comunicación no lo han dicho. Que le mande la UCEP, ¿no? Además, para ver, ya que este es un programa crítico de los medios, para ver cómo funcionan los dispositivos de la prensa de derecha, hoy a mí me impresionó ver en C5N que la nota sobre la cobertura, sobre los colegios tomados, eran igual, los tratan como piqueteros. Cuando los piqueteros cortan la calle, la nota es al automovilista que se ve perjudicado. Entonces hoy la nota era a los vecinos de las tomas para ver cómo los joden los pendejos que están tomando los colegios. Sí, Cualquier persona que conoce a un adolescente, que convive con adolescentes, que más o menos tiene un contacto y un roce mínimo, sabe que el adolescente, voy a hablar mal y pronto, es un culo pesado que no se mueve por nada. Cuando un pibe se moviliza y hace algo es porque le importa, y que hoy en nuestro país o en el mundo un pibe le importe la educación no es algo menor. No están haciendo eso porque no tienen otra cosa que hacer, porque si no se irían a la casa a jugar con la compu. No, esto lo que leía Tito me hace recordar que la dictadura militar también tenía un manual para identificar subversivos en las escuelas públicas y primarias, secundarias, inclusive primarias y secundarias de nuestro país. Y nada, y no puedo dejar pasar a Lilita Carrió diciendo que Cristina está haciendo terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado todos sabemos muy bien qué es, y es el ejercicio ilegal, clandestino, de la fuerza pública por parte del Estado para sembrar terror en la población indiscriminadamente, y esto no es ni de cerca lo que está pasando en nuestro país. La verdad que es una vergüenza que una mujer que bueno, que ya pero sabemos es una que ¿no? La de pero Carrió, ya está cayendo como que en un... Es muy indignante el mal uso que están usando de palabras y de significados que tienen mucho que ver y mucho que ver con una historia muy terrible de nuestro país. La historia oficial, dicen Bartercoy. Sí, claro, la historia oficial claro. obviamente nos refiere a algo que nos está... Sí, pero de paso la historia oficial a la que se refiere en Van der Koy casualmente era una película argentina que ganó el Oscar y hablaba de la expropiación de niños. Así que a Van der Koy le conviene ver esa película. Bueno, recordemos que nosotros tenemos un informe donde Mauricio Macri como candidato proponía hacer inteligencia en las escuelas. Sí, sí. Eso lo cumplió. Sí, no, eso... Ahí tenés una que cumplió. Lo único que hizo. Y lo que recordaba Brienza, que todos vimos, pero nos olvidamos un poco después, este asesoramiento a estas organizaciones como la DEA, el Mossad, que es impresionante. Y yo respecto de la educación quiero plantear algo que a lo mejor no sirve solo para este programa, pero ustedes conocen más que yo seguramente de esto. La educación plantea una división social
los damnificados están en las escuelas públicas, que es a lo mejor la mitad del mercado de educación en la Argentina. La otra mitad no le importa nada, porque la otra mitad está en colegios privados. Hay una ajenidad en la mitad de la sociedad respecto de lo que ocurre en la escuela pública. Creo que es así. Esto ocurre así en la capital federal, no en todo el país. La educación, digo, en muchos otros lugares, en la capital federal está el 50 y el 50, y creo que es importante también plantear a la educación como un derecho social y no como un servicio. Claro. Digo, claro. Y en esto, Mauricio Macri hoy lo está planteando como un servicio transable entre los empresarios de la educación privada. Por eso, este año ha aumentado el subsidio a las escuelas privadas por encima del aumento del presupuesto en educación pública, que es uno de los más bajos. De los 5 últimos está el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el mayor PBI que... en todo el país. Tiene entonces, casi 10 puntos menos el presupuesto porteño que el de casi todos los distritos. Que el de provincia tiene bueno, pero hay otras muchas cosas que hacer también. Bueno, después de este bloque dedicado íntegramente a Mauricio y a todas estas cosas, a todas las alegrías que nos da, vamos a un corte y volvemos.